Amigos, es un gusto recibir aquí en Claves Económicas al economista Aldo Lema. Yo soy presidente de Viction Consultores, uruguayo, pero no sé si decir chileno por adopción. Capaz que exagero un poco, Aldo, pero bueno, ¿cuántos años estuviste en Chile? 18 años. Bueno, eso creo que sí, ¿verdad? Soy por adopción, claro. De alguna manera ha sido una larga etapa, muy interesante, muy atractiva, Claro. que, digamos, casi la mitad de mi vida ha estado en Santiago. En Santiago. Y te dio eso la posibilidad, por supuesto, también a partir de tu actividad ahora en Uruguay, desplegada en la región y también tengo entendido en otros lugares del globo, de ver las cosas justamente de la economía global de una mirada que es múltiple, en definitiva, desde el punto de vista geográfico, si se quiere, y eso creo que aporta mucho, porque lo que está pasando en el mundo exige a veces desprenderse un poco de los reflejos más locales, porque están pasando cosas muy trascendentes. Aldo, más allá de la crisis financiera muy grave de Estados Unidos, de Europa, también hay un cambio en la estructura económica global, ¿no? Bueno, por supuesto, creo que a diferencia de lo que fue la crisis del 29, que ha sido tomada como referencia y muchas veces la reciente crisis se ha comparado con la crisis de esos años, hoy el mundo ha salido de una forma distinta, ha salido globalizado, igualmente globalizado como venía, por un lado. Por otro lado, también tenemos un rol mucho más importante de las economías emergentes y en particular de China. Hoy un piso para el crecimiento mundial viene de Asia y viene de China y evidentemente en la medida que muchas de nuestras economías están más insertas en el mundo de lo que estaban en la década del 30, por ejemplo, es inevitable que lo que está pasando a nivel global nos va a repercutir y nos va a seguir repercutiendo en forma más o menos permanente. Un elemento clave es China. Quizás a veces se descuida la importancia que tiene hoy en el crecimiento mundial, en los precios de las materias primas, y en ese contexto parte del crecimiento mundial está de alguna manera garantizado mientras China no esté en problemas. Es todo un tema importante evaluar las perspectivas de crecimiento de esa economía. La visión general es que está en transición, es una economía hoy de un ingreso per cápita del orden de los $10.000, por lo tanto la convergencia a países desarrollados de China todavía tiene mucho por desarrollar, o sea, hay un periodo probablemente de otros 10 o 15 años donde la economía china crecería entre 8 y 9%, y ese es un factor relativamente optimista o cautelosamente optimista para el desempeño global. Desde el punto de vista de la demanda, digamos, económica, concreta, separando los aspectos financieros, China y Asia en general va a seguir demandando a América Latina y por lo tanto al Uruguay. Claro, China tiene dos virtudes. La primera es este aporte al crecimiento mundial. Eso tiene efecto en volúmenes exportados de América Latina, en altos precios de las materias primas, pero además China ha crecido en estos últimos 25 años con un fuerte exceso de ahorro, sin depender de los capitales externos. Al contrario, exportándole ahorro al resto del mundo, a Estados Unidos, pero también a otras economías. Y por lo tanto hemos vivido una etapa larga en donde las tasas de interés a nivel mundial han estado bajas y las condiciones financieras para países como los de América Latina u otros emergentes han sido propicias. Eso nos permite, digamos, recibir de Asia dos vientos. Un primer viento comercial, pujante, digamos, significativo, pero también nos permite, digamos, o nos ha permitido que gracias a ese exceso de ahorro de China, y en un contexto además donde hay un déficit de activos, faltan activos en general de bajo riesgo a nivel mundial, las tasas de interés han estado bajas durante los últimos 25 años o más bien han venido declinando sistemáticamente durante los 25 años y esa es una tendencia que no necesariamente va a cambiar en el corto plazo, al contrario. Esa es tu visión. En los próximos años la tasa de interés más bien se va a mantener baja. Lo que hemos tenido después de la crisis es que esa tendencia, si es que hay algo, se ha reforzado en países desarrollados por las grandes holguras que hoy enfrentan. Estados Unidos está en un contexto de altísimo desempleo, de presiones inflacionarias controladas, que le permiten a la Reserva Federal mantener un manejo de tasas de interés también bajo, exacerbando
digamos, la Claro. situación que venía previamente. O sea, a diferencia de otras crisis, de crisis de países emergentes, en donde típicamente los capitales huyen de esos países, las tasas de interés son altas y por lo tanto... La crisis asiática 97-98. Por digamos, ejemplo, se la crisis asiática, la crisis de los países de América Latina, Rusia, en los 80, la misma crisis de Rusia, son todas crisis en donde típicamente los países en problemas tienen grandes dificultades para atraer financiamiento. En el caso de Estados Unidos ha sido diferente y se ha exacerbado la caída de la tasa de interés. Y ese es un efecto, un viento favorable para países emergentes. El propio presidente de la Reserva Federal ha anunciado que vamos a tener las tasas de interés bajas por 2 años, por lo menos, hasta 2013, y evidentemente eso nos favorece desde el punto de vista financiero. Típicamente, las crisis de América Latina y de los países emergentes han estado asociadas a ajustes fuertes en tasas de interés. Así fue a principios de los 80, también así fue el pinchazo de la burbuja japonesa a principios o finales de los 80, principios de los 90. La propia crisis asiática de alguna manera estuvo detonada en ajustes monetarios previos. México sufrió con el alza de tasas de interés en el año 95 que había decretado la Reserva Federal, y la propia crisis del año 2008-2009 de alguna manera fue el reflejo de un ajuste monetario por parte de la Reserva Federal que terminó desacelerando al sector inmobiliario y generando problemas en la economía americana. Entonces, por un lado tenemos la parte comercial, la parte de precios de materias primas, que si bien pueden haber ajustes, desaceleración, problemas, no necesariamente estaría en entredicho este crecimiento alto de China y hay un piso garantizado. Y por otro lado, para América Latina tenemos el efecto financiero de condiciones financieras que son expansivas, tasas de interés bajas, que nos beneficia. Eso hace que el mundo sea muy complejo, con crisis recurrentes cada tanto, como ahora tenemos el problema de Europa, pero que no necesariamente nos cambian este ciclo favorable que venimos enfrentando desde el año 2002-2003. Creo que ha sido una pintura con doble mérito, muy profunda y al mismo tiempo una muy buena síntesis. Te invito invito a todos los televidentes a una breve pausa y ya nos metemos en la economía uruguaya, porque en definitiva la pregunta es, más que preocuparnos sobre posibles problemas, es preocuparnos de aprovechar bien la oportunidad. Tal vez venga por ahí el dilema y la cuestión. Seguimos en Claves Económicas, no se vayan.